Estados Unidos va a restablecer el bloqueo naval contra Irán y aplicar una tasa del 20% en el estrecho de Hormuz. Así lo aseguró el presidente Donald Trump, luego de que el fin de semana Teherán cerró la vía comercial como una represalia a los bombardeos del Pentágono y tras los funerales del Ayatollah Ali Khamenei, que fueron impresionantes. Con este bloqueo contra Irán, los precios del petróleo se elevaron casi un 10%, aumentaron obviamente las preocupaciones sobre el suministro, la inflación y las futuras decisiones de los bancos centrales. Bueno, hablemos del tema. Con enorme gusto recibimos y agradecidos con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de Medio Oriente. Querido Moisés, gracias por tu tiempo, te saludo con mucho gusto. Hola Javier, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches, muchos saludos. Gracias. Oye, recuerdo las veces que hemos conversado que siempre decías que esto era como una especie de montaña rusa y ahora yo insisto en que fue impresionante el funeral de Khamenei, de Ali Khamenei el fin de semana, pero también cohesionó a Irán, ¿no? Y también se vino la parte de Donald Trump que cierra la puerta y ahí va otra vez a atacar. Bueno, el funeral es importante porque hay una celebración en diferentes ciudades chiitas a lo largo no solo de Irán, sino también del Medio Oriente. Se lleva a Líbano, se lleva a Irak, sobre todo en Irak, que fueron las celebraciones más importantes, aunque también hubo celebraciones en Líbano, en algunas partes de Siria, incluso en Afganistán, partes de Asia Central. Y esto es un poder simbólico muy importante que unifica a los iraníes, pero reitero, Javier, que no es precisamente a favor del gobierno, sino en contra de los Estados Unidos, que eso es muy importante. Porque sí, reportes internacionales hablan de una falta de descrédito muy importante, como el Arab Report Index de parte de Qatar, por ejemplo, un descrédito muy importante de los Estados Unidos. Es la amenaza más importante después de Israel a la seguridad de toda la región, dicen los árabes. Cuando digo los árabes, me refiero a los árabes de a pie, a la población, a la opinión pública. Y esto es muy importante porque ya llevan dos reportes con la misma tendencia. Y esto es algo que no solo pasa en Irán, sino también en el resto del mundo árabe. Eso es por una parte, Javier. Y por la otra, pues vemos cómo Donald Trump, ante la falta de poder real para asegurarse o controlar el poder del estrecho de Hormuz, está haciendo malabares para tratar de venderle a la opinión pública estadounidense la figura de un líder fuerte con la cual pues ir mucho mejor a las elecciones de medio término en noviembre. Pero se está metiendo en un embrollo muy fuerte porque al final de cuentas los iraníes han estado respondiendo en zonas muy sensibles para los intereses estadounidenses en los países árabes, terminando con depósitos de combustible, con radares, con más misiles, y todo esto genera pues una estrategia no solo de cálculo por parte de Estados Unidos, sino cómo le va a hacer para salir en un problema que no es militar, es un problema político el que tiene Estados Unidos. No sabe cómo salir políticamente hablando de manera decorosa de un embrollo tan grande como es el del estrecho de Hormuz. Entonces, con las gentes en las calles apoyando a Khamenei, apoyando en este sentido al gobierno en contra de Estados Unidos, pero al mismo tiempo con una crisis económica que no se ha podido salvar, es el dilema en el que están más o menos navegando las personas en Irán, Javier. Oye, ¿se podría hablar de una distancia más allá de la gente de calle, ¿no? Como bien dices, de los países árabes contra Irán en toda en este enésimo reacomodo, o qué se podría hablar en este sentido? Bueno, lo que los reportes están indicando, Javier, también es que existe una enorme polarización social cuando se trata de un análisis regional con respecto a los países árabes del Golfo. Por ejemplo, hay países que están muy cerca de Irán, de la política iraní, porque comparten recursos estratégicos como los cataríes, por ejemplo, pero hay otros que están en contra, como lo hace, por ejemplo, el sondeo con la población de Emiratos Árabes Unidos. De hecho, Emiratos Árabes Unidos es un país que está muy cerca de Israel, realmente firmando los acuerdos de Abraham, con los cuales han normalizado relaciones diplomáticas con Israel, y es uno de los pocos países, junto con Bahrein,
que han tomado esa decisión. Arabia Saudita, por otro lado, por citar otro ejemplo, no lo ha determinado así. Entonces vemos una polarización social muy interesante, ¿no, Javier? Sí. Vemos cómo, por ejemplo, cuando se atraviesa el factor Israel, por ejemplo, vemos cómo en Palestina se divide Gaza y Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina y Hamas. Vemos en Líbano cómo se divide entre el gobierno y los que apoyan a Hezbollah. Y ahora en los países árabes del Golfo, cómo se dividen entre aquellos que apoyan o están cerca de Irán y aquellos que están cerca o apoyan a Israel a través de los acuerdos de Abraham. Esto es lo que los reportes arrojan, Javier. Eso es importante. Oye, ¿qué tanto repercute el tema de la ayuda que le vende Irán a Rusia en su conflicto con Ucrania? Porque también se ha hablado mucho de esto, que cada vez Irán se va quedando sin menos, ¿no? Porque pues, naturalmente en este proceso de la guerra, ataques, artillería, etcétera. ¿Eso cuenta o no cuenta? Sí, también cuenta. Es muy importante. Cuando se activan este tipo de conflictos, Javier, la mayor parte de las empresas armamentistas, no solo de Estados Unidos, sino de buena parte del mundo, al momento de activar nuevos contratos, echan a andar toda una economía de guerra Claro. que va desde las municiones para las balas pequeñas o las armas pequeñas, como le llaman en la nomenclatura, hasta los drones más importantes y más estratégicos ahora, ¿no? Como el Bayraktar o el Shahid. Las industrias de armamento, desde la más artesanal hasta la más sofisticada, se activan y eso activa toda una red compleja de transacciones, tanto institucionales que se pueden tipificar y transparentar por medio de instancias como el CIPRI, por ejemplo, pero también se activan redes informales de armamento, redes en el mercado negro, en el mercado de movimientos islamistas, movimientos de delincuencia organizada o de múltiples organizaciones no estatales que también están en el mercado de la guerra, y esto evidentemente aumenta la virulencia de la violencia entre la gente, Javier. Lo que podemos ver en el caso de Ucrania es que siempre ha habido una interacción muy fuerte entre los drones que ha producido Irán, los Shahid, que son drones kamikaze, y el ejército ruso, que incluso obligó a los ucranianos a hacer investigaciones ampliamente sofisticadas para defenderse de esos drones, que después Ucrania vendió a los países árabes del Golfo para defenderse de los drones iraníes. Claro. Es así más o menos como ha venido funcionando este aspecto, Javier. Oye, ¿cuánto le das de duración a esta supuesta otra vez rompimiento pues de todo del alto al fuego? Yo creo que el alto al fuego desde un principio ha sido efímero. Sí, claro. Creo que estamos en una nueva etapa ahora, no tanto de cuánta escalada va a tomar la nueva campaña iniciada por Trump, sino cuáles van a ser los objetivos realmente que va a detonar. Como hemos visto en estos primeros 2 días, ya van 3 noches de ataque. Hemos visto que Estados Unidos se ha concentrado en la zona sur de Irán, donde está la gran mayoría de las baterías antiaéreas, que rodea o que más bien acompaña todo lo que es su franja del estrecho de Hormuz. Y eso es una zona muy sensible porque cualquier actor que quisiera tomar un frente potente en la isla de Hark, por ejemplo, que es donde está el almacén más importante de petróleo de Irán, o cualquier otra parte del estrecho de Hormuz, tiene que pasar por toda esa franja, y toda esa franja no son playas planitas como uno se pudiera imaginar, sino son montañas y peñones que acompañan toda la franja de Hormuz, todo lo que es el Golfo Pérsico del lado de Irán hasta llegar al estrecho de Hormuz, y eso es lo que ha desactivado hasta el momento Estados Unidos. Sí, sí. Creo que va a haber más ataques de este tipo, que son ataques estratégicos, ataques muy puntuales, y eso, Javier, creo que quiere decir que Estados Unidos ya no está pensando en retirarse de manera unilateral de la zona del Golfo, sino está pensando más bien en cómo quedarse. No es una ocupación al estilo de Irak o de Afganistán, que igual fueron carísimas en términos económicos y humanos, sino es una especie de control de ida y vuelta en el que Estados Unidos no arriesga tropas terrestres, pero tampoco cede un control total a Irán, que eso implicaría realmente celebrar una victoria total en esta guerra que empezó desde febrero, desde el punto de vista de los iraníes. Todos los Estados Unidos con Trump, que está, creo yo, Javier, en este asunto militar
bien asesorado o no está tomando las decisiones él, porque Estados Unidos está muy bien planteado en términos de no dejar el poder o el control total del estrecho de Hormuz a los iraníes, porque quieren compartir los éxitos tarifarios, políticos, estratégicos, algo que los iraníes ven como una línea roja. Por eso, pesimista de nuevo, Javier, perdón por esto, pero desde un principio hemos visto cómo cada vez que hay este tipo de ocurrencias, una campaña tras otra nos viene a colocar en una guerra de una situación que no es ni una paz exitosa y rimbombante, ni tampoco una guerra a gran escala como la de febrero, sino algo que hay en medio. Gracias, Moisés. Que tengas buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, Javier. Hasta pronto.